si existe, debe ser limitado estrictamente a los delitos puramente militares. Eso no incluye, por supuesto, ningún tipo de delito que afecte a la integridad de las personas, a los derechos fundamentales, crímenes de lesa humanidad, crímenes masivos, crímenes ordinarios. Es decir, la estructura militar y los delitos militares tienen una definición muy clara que siempre, desde mi punto de vista, tienen que ser restrictivos. Por tanto, la igualdad ante la ley se impone en este caso, y las garantías que ofrezcan por el cargo que ocupen serán similares a aquellos otros fueros o aforamientos que puedan afectar a determinadas autoridades en función de su cargo o ocupación. Pero, en mi opinión, lo correcto es que sea la justicia ordinaria, la justicia civil, la única que juzgue todos y cada uno de los comportamientos presuntamente delictivos que se cometen en un caso. Hola, buenas tardes. Mariana González, de Agencia EFE. Preguntarle, mencionaba que a usted le parece bien que el general Naranjo esté como parte del próximo gobierno en México. En su opinión, ¿qué estrategias podrían implementarse, que se implementaban en Colombia, y qué tanto tendría que pasar? El narcotráfico es diferente, por supuesto, a una guerrilla como la de las FARC, pero ¿qué tanto tendría que pasar para que México entre en un proceso de paz? Bueno, yo creo que México no podemos aplicarle el concepto de proceso de paz. Desde mi punto de vista, el escenario es completamente diferente. No hay un conflicto armado interno en México, hay un hecho masivo y permanente de criminalidad organizada, violenta, que en los últimos años se ha expandido y está siendo combatida con medios que yo respeto en cuanto a lo que es el uso del ejército y de la marina, pero que en otros países eso no sería posible. Sí tendría que ser adoptando medidas de preparación, adecuación de los cuerpos policiales, en los sistemas de investigación, obtención de información, inteligencia, coordinación, y en su caso también, como último recurso, el de las Fuerzas Armadas, pero no como el primero. Hoy leía una noticia que creo que es importante, y es el centro hemisférico que hoy se ha creado, se ha firmado en Chapultepec, sobre coordinación de inteligencia y de información entre 20 países en este hemisferio acerca de la criminalidad transnacional organizada. Ese es el camino de la cooperación, de la coordinación, de la implementación de mecanismos de control de la gestión de los diferentes organismos, transparencia, lucha frontal contra la corrupción, desarrollo de organismos que velen por esa transparencia, sanciones graves en la medida que sean necesarias y siempre proporcionadas, y luego un análisis y profundización de las causas que han generado este fenómeno, entre las cuales está también todo lo relacionado al narcotráfico, tráfico de drogas y a la polémica sobre la subsistencia de este hecho como delito, o plantearnos unas situaciones y unos escenarios a nivel global diferentes. Ningún hecho complejo y transnacional se va a solucionar con medidas estrictamente nacionales. Sin embargo, lo primero que hay que hacer es ordenar la casa por dentro, en el sentido de que todos rememos en la misma dirección, que si no es imposible avanzar. Y eso significa crear esas estructuras que antes no estaban. La especialización, por ejemplo, de fiscales y de jueces, desde mi punto de vista, también es necesaria. ¿Por qué? Porque la preparación científica y el conocimiento del fenómeno acerca a la posible solución. La dirección de la investigación que se haga en estos ámbitos hacia el núcleo de las organizaciones, hacia la financiación,
hacia los desarrollos económicos de las mismas, las vías de obtención de beneficios, de lavado de activos, etcétera, resultan básicos, siempre lo han sido y son los que más resultado han producido. Utilice usted todos esos elementos, los ponemos en ordenación y yo creo que tenemos bastante campo para empezar a trabajar, y siempre, desde mi punto de vista, tiene que haber una coordinación integral, una política integral de seguridad no solo en los aspectos físicos personales, sino seguridad jurídica, definición clara de los límites del Estado de Derecho y sanción en aquellos casos en que se traspasen eso. Pues bienvenido, señor. Rodolfo Chávez, de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Señor, ¿cómo aterrizar todos los instrumentos de defensa de derechos humanos internacionales en la realidad? Aquí en México tenemos leyes enunciativas, comisiones de derechos humanos que solamente pueden recomendar y que sus resoluciones no son vinculatorias nunca. Por un lado. Por otro lado, ¿cuál es su opinión, señor, de la vulnerabilidad que tienen los jueces? Yo me he dado cuenta que es a nivel internacional, ya no nada más aquí en México. Digamos, cuando resuelven contrario a lo que el fiscal determina o cree que debe de hacer, pues llega el momento en que prácticamente lo convierten en delincuente. Recientemente, señor, tuvimos un evento en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación quiso acusar a determinada persona, pero buscó, o sea, se convirtió en fiscal y se convirtió en juez en ese caso, señalando que si se lo pasaban al Ministerio Público iba a resolver contrario a lo que la Corte estaba determinando. ¿Es posible que una Suprema Corte de Justicia, la máxima autoridad de la nación en cuestión judicial, asuma los dos papeles? Bueno, no conozco en profundidad el caso que me cuenta, necesitaría mucha más información para emitirle mi opinión, pero sí le puedo contestar que en algunos países, como también ha sucedido en España, la labor de instruir o investigar y la de juzgar cuando se trata de casos de aforados y por tanto responsabilidad de la Corte Suprema, se ha producido el mismo problema. El ejemplo más claro en mi país ha sido el mío propio, que hemos cuestionado esa posibilidad de que miembros que forman parte de la investigación o que han resuelto recursos intermedios formaran también parte del órgano decisor del tribunal enjuiciador. En ese planteamiento conseguimos, aduciendo la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que claramente, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establece la necesidad de esa separación, que el Tribunal Supremo Español, su Sala General, por primera vez aceptara la recusación de 7 magistrados para que no formaran parte por contaminación previa con el asunto. Y necesariamente eso derivó al planteamiento pendiente todavía del Tribunal Constitucional del recurso de la doble instancia, que utilice las dos facultades de acusar y de juzgar no es lo normal. Hay países que se preveía así, Colombia era uno de ellos y se ha modificado, se está modificando la legislación, y yo creo que no es buen sistema, pero en todo caso, si se utiliza, quien ejerce la investigación o la acusación en función de cómo sea el sistema de cada país, en ningún caso puede formar parte del tribunal que decide. Pero sería mucho mejor que las funciones de la Fiscalía estuvieran perfectamente definidas como órgano acusador y el tribunal como órgano de garantías y de enjuiciamiento.
en cuanto al valor de las decisiones y de las actuaciones de los organismos de derechos humanos. Yo creo que son dos ámbitos distintos. Uno es el reconocimiento dentro del derecho interno a nivel constitucional de la vigencia y preeminencia en su aplicación del contenido de los convenios internacionales, específicamente en materia de derechos humanos, que ya se ha reconocido con la modificación constitucional en México y que la Corte Suprema así lo estableció previamente, y con ello lo único que ha hecho México es unirse al gran grupo de países en que esa obligatoriedad está reconocida constitucionalmente. Y otra cosa es qué papel puedan jugar y deben jugar los organismos de derechos humanos. En este sentido, desde mi punto de vista, resulta básico conceder valor probatorio a aquellas investigaciones, a aquellos elementos acumulados por organismos de derechos humanos, contrastados por organizaciones como Naciones Unidas a través de sus correspondientes comités y relatores, y utilizarlos como elementos, como unos elementos más dentro del proceso penal cuando llegue el momento, amén de la función de los propios organismos que tienen a nivel social de concienciación y de denuncia política ante las instituciones nacionales e internacionales que desconozcan la aplicación de los derechos y la protección también de los defensores de derechos humanos, que es uno de los caballos de batalla principales en todos los países en los que existe violencia organizada. Eso me lleva a contestarle sobre la vulnerabilidad de los jueces. No solamente los jueces o fiscales, sino, como digo, los defensores de derechos humanos, sindicalistas y otros actores sociales que se desenvuelven en la defensa de derechos fundamentales, o periodistas que por su trabajo de investigación ven atacada su propia persona o con la pérdida de la vida. Esa es una obligación por parte del Estado y por parte de las instituciones de una protección integral de esos derechos, de modo que puedan ejercerse las profesiones en forma de vida. Pero obviamente es imposible garantizar al 100% la seguridad de cualquier persona, y ahí hay un componente de asunción del riesgo de que quien se desenvuelve en una función determinada como la función judicial debe ser consciente de que asume un riesgo en su defensa de los derechos y de las víctimas. Pero el Estado lo que tiene que hacer es otorgar los medios adecuados de protección que por lo menos disuadan preventivamente a aquellos que intenten atacar la independencia o la propia labor. No se olvide que muchas veces la historia ha demostrado que cobrándose vidas de jueces y de fiscales también se han producido avances. No es deseable en absoluto, nadie, ningún juez o fiscal hace tal profesión para ser un héroe, pero a veces la historia obliga a ello. No me refiero a muchos casos, pero sí me viene a la cabeza el caso de los jueces italianos cuando en los años 80 y 90 lucharon en forma muy brava contra la mafia y contra la corrupción, y algunos de ellos, como el fue Giovanni Falcone, resultaron muertos después de reventar el vehículo donde él, su mujer y 5 escoltas viajaban con 700 kilos de explosivos. Gracias. Tengo una pregunta. Ahora que está justo en discusión todo el tema de la ley de víctimas y demás, que parece que uno de los grandes temas para